Cayetana Álvarez de Toledo hace una caracterización a partir de España, sí, pero son elementos comunes en muchos que además son amigos y cada uno juzga y cada uno puede sacar sus conclusiones, pero lo más importante, lo que a mí me parece crucial, es que allí hay unas lecciones aprendidas y hay unas advertencias acerca de cómo se han perdido los países, cómo perdieron los venezolanos a Venezuela. Totalmente. Cómo cubanos. Y cómo la democracia sirve para que lleguen, pero luego incomoda y aprieta una vez están en el poder. En términos de ciencia política, de estudios políticos, hay una realidad iberoamericana y es que las fronteras se besan y se fusionan en torno a las ideas. Y cada vez es más importante lo que pasa en España que se transmite lo que pasa en Argentina, lo que pasa en México y por supuesto lo que pasa en Colombia es el gran país iberoamericano. Sí, imperdible esta entrevista por el impacto que va a tener las revelaciones que va a hacer la señora Cayetana. Esto es posible gracias a que ella estuvo en el Congreso de Camacol, estuvo invitada por Camacol, y la única conversación que sostuvo con un medio de comunicación radial en Colombia y para nuestros medios asociados de televisión fue con nosotros. De manera que aquí está esta conversación con Cayetana Álvarez de Toledo. Esto fue lo que conversamos con Cayetana Álvarez de Toledo. Esto fue lo que habló Cayetana Álvarez de Toledo con nosotros. Encontrarán un formato ligeramente distinto porque aprovechamos el salón de convenciones en Barranquilla para conversar con ellos y advierto, no hay preguntas de mis compañeros de la mesa porque en ese momento estaba solamente yo con Cayetana Álvarez de Toledo. Esto fue lo que conversamos con Cayetana Álvarez de Toledo. Bienvenidos, es un gran gusto y un gran honor tener para la FM de RCN a Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana, bienvenida a Colombia, qué gran gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias, es un placer. Este viaje era muy esperado en un país donde hemos venido conociendo la doctrina sobre los burros de Troya, quienes se valen de procedimientos democráticos para llegar al poder y desde el poder empezar a erosionar la democracia para quedarse con el poder que luego el pueblo quisiera retirarles. Exactamente. Son políticos que se disfrazan de demócratas para ir erosionando la democracia desde el interior, que llegan al poder mediante elecciones libres, pero al poco tiempo empiezan a buscar la manera de perpetuarse en él y por tanto empiezan a colonizar las instituciones. Entonces hacen grandes promesas de imposibles cumplimientos, halagan a los ciudadanos, los tratan con muchos mimos en las palabras, pero todo esto tiene un fin antidemocrático que es finalmente consolidarse en el poder. Cayetana, los países de América Latina, incluido Colombia, se precian de haber alcanzado unos niveles de desarrollo democrático. Aquí hubo una década de dictaduras y los países en mayor o menor grado, pero hicieron tránsito a la democracia. Y ahora pareciera que de tener democracias sólidas montadas sobre repúblicas liberales, estemos pasando a democracias que son fallidas, donde las instituciones empiezan a ser de papel, donde se ven en la fachada, pero no operan en sus dimensiones institucionales porque el burro de Troya las anula. Eso es. De hecho, yo sé que esto no es consuelo, pero no es solamente un fenómeno que esté azotando a países en América Latina. Es decir, esto está sucediendo en Europa. Yo vengo de España y en España tenemos un burro de Troya de manual en el poder, que ha llegado con elecciones democráticas y libres, pero que efectivamente se está
dedicando sistemáticamente a erosionar y socavar los contrapoderes para perpetuarse, ¿no? Es decir, esto, insisto, no es un consuelo, pero no es un fenómeno típicamente de aquí. Es un fenómeno mundial, es un fenómeno transversal. Los hay de izquierdas y derechas. En América Latina, o en el caso de España, son la inmensa mayoría de izquierdas, pero los hay de otro tipo. Y lo que buscan efectivamente es utilizar... O sea, son difíciles de desmontar porque la apariencia de democracia se mantiene. Es decir, el burro de Troya tolera que exista algo llamado poder legislativo, un congreso, algo llamado poder judicial, jueces y cortes, algo llamado prensa independiente, unos medios de comunicación como este, pero lo que hace es ir, digamos, horadándolos, socavándolos, anulándolos, doblegándolos, atacándolos, ¿no? A los medios de comunicación que son críticos con el poder, con su poder, los llaman pseudomedios. Satanizándolos. Los sataniza. Nazis, exacto. Paramilitares. Medios fascistas, dicen que difunden bulos cuando difunden informaciones que comprometen al poder político. A los opositores democráticos se los llama evidentemente lo mínimo fascistas y ultras, esa es la palabra de moda, ahora es ultra. Y la otra es a los jueces y a los fiscales o a los jueces o las cortes que están, digamos, que cumplen con su obligación de fiscalizarlo todo, ¿no? Y de perseguir la corrupción incluso cuando lo hace el presidente del gobierno, faltaba más. Cayetana, escuchando las 8 características del burro de Troya, pensaba que si el burro de Troya fuera al oculista o al oftalmólogo, le encontrarían una miopía selectiva. Sí. El burro de Troya tiene un ojo muy agudo cuando sus opositores cometen un error, pero se les borra por completo la visión cuando se trata de detectar la corrupción de los suyos, el nepotismo de los suyos, los abusos de poder de los suyos. Ellos de lejos ven algunas cosas, otras se las inventan, pero de cerca, cuando están robando a sus amigos, el burro de Troya no ve nada. Entonces no sé si ese capítulo ocular está en las características del burro de Troya. Eso seguro, no, seguro, porque al final el objetivo que tienen estas figuras es, insisto, perpetuarse en el poder, y por tanto la corrupción pasa a ser uno de los sistemas para perpetuarse. Se engrasa la maquinaria a través de la corrupción. Es otro de los elementos que no he insistido mucho, lo he mencionado, pero no he profundizado en él. Pero todos estos procesos, cuando hay figuras así autoritarias que utilizan la fachada de la democracia para perpetuarse, acaban teniendo un componente de corrupción, siempre. Porque hay que comprar voluntades, porque hay que comprar complicidades, porque hay amigos que al final esto pasa a ser como una corte, una casta, que son los que dirigen el cotarro, como decimos ahí, y que las instituciones pasan a ser una amenaza porque vigilan el poder, ¿no? Con lo cual siempre acaba habiendo un momento de conflicto entre los contrapesos del Estado y esas figuras autoritarias que buscan perpetuarse, ¿no? Y lo importante es que las sociedades primero tengan los elementos para distinguir a un burro de Troya y verlo cuando está en marcha, y segundo, que tengamos el coraje y la fortaleza democrática para defender las instituciones, plantar cara, no tener miedo, decir la verdad, ir a los medios de comunicación si hace falta y denunciar esos procedimientos. Si eres un juez, no dejarte comprar ni dejarte avasallar por el poder político y seguir tus investigaciones. Es decir, esto requiere una gran movilización democrática por parte de toda la sociedad. Y esa movilización democrática parte, y retomo otro concepto que has repetido aquí, esa movilización democrática también requiere coraje. Coraje. Lo más fácil es hacerse el de la vista gorda o creer que no va a pasar nada o esperar que la divina providencia haga que no produzcan tanto daño, pero hay que tomar unas decisiones porque ellos sí actúan todos los días. Yo creo que eso es imprescindible, siempre lo digo. Había un centrista encantador en la transición llamado Cenillosa de apellido, Antonio Cenillosa, que decía: en la vida se puede ser todo menos un cobarde. Y yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, en la vida hay que plantar cara, y además estas figuras
lo explicaba ahora, ¿no? Plantean esa disyuntiva muy perversa, te dicen sumisión o conflicto, es decir, si no te sometes a mi voluntad, te voy a hacerlas pasar, ¿no?, las de Caín, es decir, te vamos a llamar fascista, racista, indeseable, te vamos a echar del tablero, pero eso exige plantar cara. Y si no haces lo que yo quiero, entonces la violencia que se genere en las calles es culpa tuya. Exactamente, y siempre. Todo el daño que se le cause a la sociedad es Hay una cosa culpa muy, tuya. muy perversa, y ahora pensando en el caso colombiano, ¿no? Todas estas figuras juegan, como hemos dicho antes, divide y vencerás, ¿no? Crean colectivos y los enfrentan, identitarios, sociales, los trabajadores contra los empresarios, mujeres contra hombres, siempre hay una división. Todo. Divide, ¿no? El poder es un fin y el medio es la polarización, ¿no? ¿Y por qué la polarización? Porque como no pueden gobernar por adhesión, sumando voluntades, no tienen un discurso sugestivo de vida en común que ofrecer a la mayoría de los ciudadanos, necesitan gobernar por odio, necesitan generar suficiente odio en la otra mitad del país para que los suyos aprieten las filas y les voten a ellos, aunque sea con la nariz tapada. Digan, te voy a votar a ti, pero no porque me gustes mucho, sino porque realmente detesto el del frente. Odio tanto. Y eso, ¿cómo lo generan los burros de Troya? Diciendo, es que los del frente son fascistas, son racistas, son indeseables, son gente de lo peor, son opresores. Entonces necesitan generar odio para que los suyos le voten a él, porque él no tiene mucho que ofrecer. Yo siempre digo, el populismo es el atajo de los mediocres. No hay nada más fácil que salir a la plaza pública con un micrófono y empezar a, digamos, agitar las bajas pasiones de la gente. Hasta yo podría hacerlo. Pero por eso te digo, es una cosa de mediocre. Entonces necesitan generar odio en la sociedad. Y volviendo al caso colombiano, ¿no? Pocas cosas hay más tremendas, ¿no?, que generar odio o división a cuenta, por ejemplo, de la paz, ¿no? Es decir, eso amigos de la paz y enemigos exacto, de la paz. Eso es de una perversión profundísima. Y ahí, en ese tema, también quiero recoger un concepto que es reiterado en tus intervenciones, es la propensión a endiosar delincuentes, endiosar criminales, darles poder, darles premios y en cambio generar por esa vía una subversión de valores tutelares. Premio el delito y a quien obra por el buen camino, lo que le sigue es una ruta de espinas. No, yo llamo la homologación de los delincuentes y la criminalización de los disidentes. Es una cosa bastante perversa, ¿no? Y cuando ves estas figuras ves que, curiosamente o no tanto realmente, por algo es, siempre tienen con el delito una relación estrecha, ¿no? Una relación incluso de intimidad, ya sea porque lo han practicado. Intimidad con el delito, sí, es cierto, es como si con él convivieran. Sí, o lo han practicado ellos mismos, o sus socios y amigos lo han practicado y por tanto necesitan de alguna manera blanquearlo porque eso es lo que le permite formar mayorías, ¿no? Vuelvo al caso español. Tenemos un gobierno líder socialista cuyos principales socios y apoyos de gobierno son un exterrorista condenado, ¿vale?, que formaba parte de la banda terrorista ETA en el País Vasco, un golpista que dio un golpe de Estado en Cataluña que el propio gobierno indultó, y un prófugo de la justicia, es decir, un señor que está buscado por la justicia española, ese principal aliado, y el gobierno está intentando amnistiarle, porque tiene que amnistiarse a sí mismo, es una manera de amnistiarte a ti mismo, es decir, tiene que blanquear a estos delincuentes porque forman parte de su mayoría. Y en el caso de Colombia tenéis, bueno, el asunto terrible y tan duro de la FARC, ¿no?, de su impunidad, y el propio hecho de que el presidente, cosa que a mí siempre me sorprende cuando le veo que se jacta de su pasado guerrillero y terrorista, digo, no puede ser. Es decir, ningún presidente digno de tal cargo podría jactarse de haber utilizado la violencia contra su propio pueblo. O sea, la violencia nunca puede ser utilizado como medio para ningún fin. No hay ningún fin que justifique el uso de la violencia. Hace pocos días, en un acto de condecoración de miembros de la fuerza pública, el presidente condecoró también antiguos guerrilleros. Muchas personas se preguntaron qué señal le manda eso a los jóvenes, qué señal le manda a la sociedad.
Pues eso es típico, lo que haces es colocarte, nivelarlos a todos y ponerlos en el mismo nivel, es decir, aquí hubo un conflicto y son exactamente iguales los asesinos que sus víctimas, o las fuerzas de la autoridad del Estado y los delincuentes y los terroristas que intentaban liquidar ese Estado. Y no hay equidistancia posible, no es lo mismo un defensor del Estado que una persona que intenta destruir al Estado y que utilice la violencia para hacerlo. O sea, un militar, un policía tienen el legítimo uso de la violencia porque los ciudadanos se lo concedemos, porque ellos son los que defienden nuestra libertad y nuestra democracia. Por eso le concedemos a la policía o a un militar ese uso de la violencia, el legítimo uso de la violencia para protegernos a los más débiles incluso, ¿no? Porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza que se debe ejercer para proteger los derechos de la colectividad. Exactamente, y entonces no se les puede poner en plano de igualdad a quien ha ejercido violencia contra el Estado y a quien ha usado legítimamente la violencia en nombre del Estado, es decir, en nuestro nombre, ¿no? Eso es una ofensa no al militar al que ha sido, es una ofensa a todo el pueblo, a todos los ciudadanos, a todos los colombianos en este caso. ¿Cómo se logra que el burro de Troya deje de pastar en el campo de las instituciones y sea evacuado, y sea despedido y sea erradicado? Primero hay que hacer pedagogía, y yo me dedico a hacer pedagogía, y lo hago en España también. Pedagogía significa explicarle a la gente qué es un burro de Troya y cómo funciona, y aquello que ellos consideran que es normal, cómo eso no es normal lo que está sucediendo, cómo atacar a los jueces, a los medios de comunicación, insultar a la oposición, destruir a los empresarios. Todo eso forma parte de un plan. No son acciones aisladas, sino que el burro de Troya tiene un plan, que es perpetuarse en el poder, ¿no? Y eso la gente lo tiene que entender, lo tiene que ver, y eso hay que explicárselo. Y lo otro es la movilización social y la reagrupación política. Ahí hay dos elementos clave en nuestros países. Uno, la concienciación de la sociedad respecto al problema que tienen, y segundo, que los liderazgos políticos salga lo mejor de la sociedad, que se implique en la política, que se presente a las elecciones y que incluso se reagrupen cuando es necesario las fuerzas democráticas para presentar una alternativa poderosa a aquello que está destruyendo su democracia. Hay que dejar de lado diferencias y egos. En la política siempre hay muchos egos y es natural que las haya, ¿no? Todos queremos ser líderes, todo el mundo quiere ser presidente, pero eso hay que aparcarlo y decir qué es lo mejor para el país y cómo podemos salvar nuestra institucionalidad. Con subraya va esa frase, va ese mensaje que está enviando Cayetana Álvarez. Hay que deponer los egos, hay que deponer las individualidades, hay que deponer las vanidades, porque si no es imposible construir un proyecto colectivo. El burro de Troya por excelencia, ha dicho Cayetana, era Hugo Chávez. El burro de Troya por excelencia tiene un delfín que se llama Nicolás Maduro, que además ha resultado brutal, represivo, y se acaban de robar unas elecciones. Y hay una heroína en América Latina, y hay una heroína para el mundo en la lucha por la democracia, que es María Corina Machado, y ha dicho Cayetana Álvarez, están dejando sola a María Corina. Muchos aplausos, muchas palabras, a veces incluso condecoraciones, pero ¿dónde está la voluntad de las naciones para acompañar a María Corina? Lo tomo como una denuncia que has hecho, pero además como un clamor, como un llamado. Sí, es un alegato, es un llamamiento que hago y una denuncia pública a las democracias del mundo que están abandonando a los demócratas venezolanos, con un añadido muy perverso, que es el que citabas, ¿no? Les gusta entregarle premios y condecorarla y aplaudir, qué maravillosa es María Corina, pero luego a la hora de la verdad ni siquiera reconocen la contundente victoria de las fuerzas democráticas el día 28 de julio, ¿no? Es que ni siquiera los líderes europeos en su gran comunicado mencionan, se lo ganó Edmundo González y le robaron las elecciones. En el Congreso yo estoy, de las cosas que he hecho en política, que he hecho algunas ya, particularmente orgullosa, debo decir, fue conseguir que en el Congreso de los Diputados en España se votase a favor del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Y lo hicimos en circunstancias muy difíciles porque la víspera el gobierno español, maniobrando, había conseguido sacar a Edmundo González y traerlo a España, ¿no? Que fue un golpe y un shock para muchos demócratas venezolanos, de pronto ver a su presidente electo salir exiliado, ¿no? Y sin embargo, 2 días después conseguimos una mayoría de los votos en la Cámara, que no tenemos una mayoría nosotros, pero los conseguimos con socios del gobierno,
Partido Nacionalista Vasco y otros votaron a favor nuestro y conseguimos el reconocimiento, y fue un acto de dignidad nuestra, no solo de apoyo a Venezuela, fue para decir la verdad existe en la vida pública. Deberían tomar ejemplo. Quiero decir, al aire, vi las fotos y vi las imágenes de Cayetana con Edmundo González y me produjo mucha emoción, porque los hemos dejado solos y porque lo que ha pasado es que incluso en un país como Colombia se ha tolerado que el gobierno acepte que se están robando las elecciones con un eufemismo. Dicen, estamos esperando las actas. Es y mienten, ¿no? Porque saben que las actas no van a llegar y porque ya conocimos cuál fue la realidad. Y algo electoral. peor, en un momento dado, Gustavo Petro y Lula dijeron que se repitan las elecciones. Y yo decía, pues antes que se repitan en Colombia o que se repitan en Brasil, donde se ganó por mucho menos. Aquí hay un señor que ha ganado por 40 puntos. ¿Y por qué el voto del venezolano vale menos que el de un brasileño, un español o un colombiano? ¿No? Qué desprecio a la voluntad popular del pueblo en Venezuela, ¿no? ¿Y por qué van a tener que repetir unas elecciones que perdieron? Con esa teoría nunca existiría alternación democrática. Te voy a añadir algo. Siempre me ha sorprendido el caso de Petro, de la izquierda en Colombia. Solamente se puede entender por vínculos muy, muy, muy estrechos y profundos con Maduro y con todo lo que Maduro significa, la justificación y el aliento que se ha dado al régimen. Porque yo he visto, en la frontera de Cúcuta, que he ido como periodista, a cientos y cientos de familias y madres cruzando pies descalzos, los niños al hombro, con sus bolsas de comida, pasando de la frontera de Venezuela, entrando en Cúcuta, a través de Cúcuta, por Colombia, para buscarse una vida mejor, huyendo de la represión, de la miseria y de la ruina venezolana. Aquí tenéis miles y miles y millones de venezolanos, con lo cual los colombianos deberían ser mucho más, beligerantes contra regímenes así. Y ojalá, no sé, haya de alguna manera un despertar aquí en Colombia, por el bien de Colombia y también por el bien de Venezuela. Lo he dicho antes, no va a haber paz en Colombia si no hay libertad en Venezuela. Cayetana, es que desde el gobierno de Juan Manuel Santos el tema arrancó con un endoso al régimen chavista de la capacidad de adelantar el proceso de paz en Colombia, claro, porque el régimen de Chávez y Nicolás Maduro le han dado albergue en Venezuela a los terroristas de Colombia. Entonces, hay actos terroristas en Colombia y corren y vuelven a la frontera y allá los protegen en su casa. Por eso ellos han estado en Venezuela cuidados y protegidos, como también lo ha hecho Cuba. Entonces, cuando empieza el proceso de negociación con las FARC, y eso lo heredamos hasta ahora, el verdadero garante de ese proceso, porque los tenía cuidados en su casa, era el régimen de Chávez. Pero por eso hay que darse cuenta que, en fin, todo lo que sea proteger o prolongar el régimen criminal de Maduro es una catástrofe para Colombia. Es decir, no hay un gobierno en Venezuela, lo que es un cártel. Bueno, Nicolás Maduro es un cártel. Y cártel asume tráfico de armas, minería ilegal, tráfico de drogas. Y eso, la primera frontera es esta, donde entras aquí. Y con lo cual, en el máximo interés de los colombianos, no hay ningún pueblo más interesado después del venezolano que el colombiano en un cambio en un final de la dictadura en Venezuela, en un cambio de régimen hacia una democracia. Cuando uno escucha las intervenciones y repasa la vida, la influencia de tu padre fue muy importante en tu vida, y la presencia de Cayetana en el proceso de formación de tus hijas es determinante. Yo creo que Cayetana hija, Cayetana madre, los consejos. Yo les enseño que la vida al baño María no existe, y que mucho menos la política o la militancia democrática. Es decir, que todo hay que ser como un salmón, digo siempre, río arriba, río arriba, ¿no? Contra la corriente. Y que la palabra victimismo no existe, ¿no? Yo soy víctima de, el lloriqueo, el gimoteo, todo eso, ¿no? Que aquí uno se pone de pie, se sacude cuando se cae y sigue luchando cuesta arriba si es necesario, ¿no? Y les enseño a luchar contra la corriente, es decir, que sepan que la vida es difícil,
y a veces tiene suerte y ellas desde luego la tienen. Mucha otra gente la hace con más suerte, otros con menos, pero que su destino dependerá esencialmente del coraje que le pongan y le planten cara a la vida. ¿Sí? Cayetana, muchas gracias. Muchas graras. Muchas gracias por haber estado aquí. Un gran placer, un gran honor. Un placer, de verdad. Y a ustedes seguimos en la FM con más